Buenas tardes a todos. Ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Buenas tardes, Eli. Muy bien. Muy bien, entonces aquí vamos a trabajar en la página 5 del informe ya. Y aquí ya agregué las siguientes columnas. La verdad no es algo nada del otro mundo. Lo que agregué fue categoría de producto, total de órdenes de ventas. Esa fue una medida que creamos ayer. Vamos a ampliarlo aquí. Las ventas, las devoluciones y las ventas netas que habría. O sea, este número de aquí, si ustedes se fijan, este 1.056.419 menos 9.243 da este resultado de aquí. Estos son los artículos vendidos. Entonces ahora lo que vamos a hacer, crear unas cuantas medidas también para comparar ciertas, bueno, aquí parece que tengo las dos iguales, categoría de producto, orden de ventas, todo esto. Sin embargo, el enfoque va a ser diferente, va a ser, vamos a ver un poquito de medidas de, bueno, no medidas, expresiones DAX de filtro. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es ver ciertas funciones DAX que nos permitan tener, bueno, una tabla como esta. Medidas de filtros. Vamos a ver cómo sacar porcentajes de otra manera. O sea, la vez pasada ya se los había mostrado de esta manera. ¿Qué es lo más sencillo? Pues venir aquí en porcentaje de devolución, venir a hacer esto, el devolución entre las ventas. Sin embargo, a veces, dependiendo de los campos que tengamos, vamos a querer simplemente tener un resultado alterno. Imagínense que algo de aquí venta sea cero. Ya se me caería esto porque sabemos que la división entre cero no está definida, entonces no podría representar un valor. Para evitar eso utilizamos la función divide. Es bastante fácil de utilizar. Simplemente ponemos el numerador, lo que queremos en el numerador, luego lo que queremos en el denominador y este tercer argumento que es un resultado alterno. En ese resultado alterno es que yo quiero que se utilice en caso de que aparezca un caso de división por cero. Entonces en este caso vamos a poner ventas. No, sería devoluciones. Devoluciones entre ventas. Tenemos aquí devoluciones. El denominador es ventas. El resultado alterno queremos que sea cero. Estamos tomando medidas. En caso tengamos ahí algún parámetro que no sea divisible, ¿verdad? Ya sabemos que la división por cero no es posible matemáticamente. Y ahora vamos a crear ciertas medidas. Y las tengo. Vamos a ver lo siguiente. Y creo que, bueno, tendría que venir aquí. La tabla Fact Sales. Se me olvidó aquí agregar una columna. Vamos a crear una nueva columna. Y en esta nueva columna vamos a renombrarla tipo de evolución. Entonces, este tipo de evolución
yo lo que quiero es saber si la devolución que se hizo fue de un único artículo o de varios artículos, ¿verdad? Es otra medida de interés que podría poner en mi análisis. Entonces vamos a poner como un if. Entonces vamos a ver cuánto hay de devolución. La devolución está en esta columna, return quantity. Entonces, si return quantity es menor, bueno, no sería menor. A ver, la tenía por acá. Bueno, si es igual a 1, entonces que me le ponga devolución única. Luego, si es igual, bueno, si es mayor que 1, entonces que me le ponga devolución múltiple. Podemos hacer varias formas. Podría ser mayor que 1, ponerle aquí devolución múltiple. Y si no, pues que le pongamos devolución única. Ahora, ¿habrá algún problema con esta fórmula? Miren la columna esta, return quantity y el tipo de evolución. ¿Será que habrá algún problema? ¿O está todo bien? Podrán ver aquí, por ejemplo, que aquí solo se devolvió nada, o sea, no hubo devoluciones y me lo tiene como devolución única. Entonces eso está mal, habría que corregirlo. ¿Cómo podría hacerlo? Podría venir aquí y cambiar el if. Venir aquí, poner aquí otro if, así anidado. Y dentro de ese if pondría, si return quantity es 0, entonces que me le ponga, bueno, que sea igual a 1, que me le ponga devolución única. Y si no, pues que me le ponga no aplica o algo así. Esto va a ser para las filas de esa tabla que no tengan devolución. Entonces aquí ya lo tendría corregido de esta manera. Ahora, algo también que tenía que mencionar. ¿Recuerdan la clase pasada que estamos viendo aquí en Stores, lo de ubicación completa? Y que al final teníamos que quitarles el número 1, número 2, tienda número 3, cosas así. Logré corregirlo. Entonces aquí va a quedar proyectado un momentito, igual que en la grabación, cómo sería la fórmula. Recordemos que aquí yo estoy simplificando bastante el trabajo poniendo esta variable llamada texto, donde ahí le voy a quitar y voy a sustituir por espacio en blanco tanto el prefijo que tiene, que es el nombre de la tienda, nombre de la franquicia, y el sufijo que sería store, y respeto los espacios. Entonces yo cuando utilizo esta sentencia de variable, tengo que utilizar por fuerza también una sentencia de retorno, return. Y en ese return yo puse un if anidado, son 4 if. Primero, compruebo si tiene número 1 dentro de la cadena de texto. Si lo tiene, entonces me lo va a sustituir por un blanco. Y si no lo tiene, pues entonces aquí abro el otro if y compruebo número 2. Y si hay número 2, entonces que me lo sustituya por un espacio en blanco. Si no, pues me voy a número 3 y agrego un número 4, porque me fijé que en los datos hay un número 4 también. ¿Habrá otra forma de hacer esto? Sí la hay. De hecho, podríamos hacerlo con un switch. Entonces, para que ustedes practiquen DAX, podrían plantearse cómo sería con un switch. eh, Plantear este caso para sustituir ese número 1, tienda número 2, etcétera. Lo que quiero decir es que en vez de este if anidado, sería un switch por ahí.
¿Dudas hasta acá con esto? Obviamente tienen que practicarlo, o alguien ya lo tenía ahí ejecutado, esa fórmula. Muy bien, entonces con esto ya hubo un propósito para el que utilicé este tipo de evolución, que tiene tres valores: múltiple, única o que no haya, no aplique. Entonces, con eso en mente, vamos a crear una medida que me filtre solamente las devoluciones. Y pongamos mucha atención porque esta es una de las funciones más importantes de DAX, la famosa función calculate, calcular. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren. Voy a venir, voy a crear una nueva medida, siempre en mi tabla de medidas DAX. Y aquí le voy a poner total de evoluciones, pongamos. Okay. Y voy a utilizar esta función calculate. Esta es esencial cuando estamos aprendiendo DAX. ¿Qué es lo que hace? Evalúa una expresión en un contexto modificado por filtros. ¿A qué se refiere eso? Yo aquí le puedo meter una tabla, una columna, la suma de una columna. Con expresión es un término bien general, básicamente algún cálculo. Entonces aquí, incluso en la expresión, podría ponerle otra medida. En este caso, yo quiero meterle, vamos a meter esta medida, la que se llama total órdenes de ventas. ¿Por qué esta? Porque aquí yo tengo el total de artículos vendidos. Pero quiero saber de ese total de artículos vendidos, cuántos, de cuántos se hizo devolución. Entonces ya tengo aquí mi expresión es esta, y el filtro, o lo que voy a filtrar, es lo siguiente. Voy a poner qué tipo de devolución sea igual a devolución única. Miren, estoy poniendo esta cadena de texto y aquí puedo utilizar, bueno, aquí me tiró, no me tiró error. Puedo utilizar lo siguiente. Puedo utilizar el operador lógico o para que si tengo si tengo este de aquí, devolución múltiple. Entonces analicemos la expresión. Tengo este total y entonces me va a filtrar a través de Calculate todas las instancias de este total donde aparezca esta cadena de texto o aparezca esta cadena de texto. Y ojo, utilizo el o porque si yo tengo esta, no puedo tener la otra, ¿verdad? Son mutuamente excluyentes para estas cadenas de texto. Entonces, si yo le doy Enter y luego le agrego a mi tabla, aquí está, total órdenes de vuelta. Vamos a poner ahí a la parte, total órdenes de ventas. Bueno, aquí me equivoqué. Puse la misma. Total de evoluciones. Aquí a la parte, total órdenes de vueltas. Veo que esta columna no tiene los mismos valores que esta otra de evoluciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia? De evoluciones, yo simplemente sumé todo lo que sale en esta columna. Return quantity, que return quantity está aquí, en mi tabla de hechos de ventas. Bueno, aquí tengo todos los valores. De hecho, hay 4 valores distintos. 0, 1, 2, 3 y 4.
No, 0, 1, 2, 3. Entonces, si yo lo sumo, me dará un total, el cual sería este. Lo vamos a poner en una tarjeta. Bueno, aquí lo cambié. Vamos a poner una tarjeta solo para visualizarlo. El total de devoluciones sería este. 9.020 artículos devueltos sería. Y si yo pongo aquí el total de órdenes de venta, 66.000 órdenes de venta. Ojo, órdenes. O sea, cada fila en mi tabla. No es lo mismo que tengo aquí en ventas. Que en ventas, yo sumo cuánto se vendió. La columna cantidad de ventas. Son más de 1.000.000 de artículos. Ahora yo quiero saber cuántas devoluciones se hicieron por cada una de esas órdenes de venta. Es decir, de esas 65.000 y pico que tengo aquí. Entonces utilizo esa función llamada calculate. Y está, si yo pongo total de devoluciones, me da que es 9.020. Si yo le pongo devoluciones, no es diferente. Pero volvamos aquí a total de devoluciones. Mi expresión es esta, total órdenes de venta. Entonces yo tengo que acordarme, ¿quién es total órdenes de venta? Total órdenes de venta es el conteo de las filas de esa tabla, porque ustedes saben que cada fila en esta tabla corresponde a una orden de venta diferente. Entonces, ¿qué es lo que me está dando ese total de devoluciones con Calculate? Me está dando cuántas de las 65.000 y pico órdenes que tengo involucraron la devolución de un artículo, ya sea devolución única o devolución múltiple. Por eso lo pongo aquí con el O, el operador lógico. Puedo tener estas dos condiciones. Entonces, agarra ese conteo de filas y lo filtra según esta expresión de aquí. Donde esa columna contenga esto o esa columna contenga esto. ¿Queda claro? Me gustaría que lo repita. Un comentario. Muy bien. Entonces, esta función, como les digo, es muy importante. Puedo filtrar como un filtro avanzado o un filtro dinámico en forma de una medida o de una función. Entonces, vemos la diferencia. Devoluciones es simplemente la cantidad de artículos devueltos, mientras que aquí, total de devoluciones, me está diciendo cuántas de estas 65.000, cuántas órdenes de esas 65.000 involucraron una devolución. Entonces, ¿cómo lo puedo relacionar? En categoría producto audio, el total de órdenes de venta fue 3.123. Pero de esas 3.123, 428 involucraron una devolución de algún artículo, ya sea uno o más. Ahora entonces vamos a ver esta función llamada porcentaje. O esta, por ejemplo, miren, vamos a poner una nueva medida. Y a esa nueva medida le vamos a poner todas las órdenes. Utilizamos Calculate. Y en Calculate vamos a poner el total órdenes de venta. Y vamos a utilizar esta función. Miren, esta función all es otra función de filtro.
Lo que hace es devolver todas las filas de una tabla o todos los valores de una columna, omitiendo los filtros que se hayan aplicado. Es decir, aquí la data sin filtro, tal y como está. Entonces aquí vamos a seleccionar esta tabla. Con eso, si yo vengo y la pongo en esta tarjeta, bueno, creo que bueno, la voy a borrar porque la puse en otra tabla, la puse en una tabla de mis datos y eso no es correcto, no es buena práctica. Tiene que ser aquí, en medida DAX, clic derecho, nueva medida y ahí sí. Entonces, si yo vengo y todas las órdenes, lo jalo aquí, obviamente me da 65.000. Pero observen lo que pasa si yo vengo y todas las órdenes las pongo aquí en la tabla también. Básicamente es una medida de resumen o absoluta. Miren, el total me da todo para lo mismo, 65.000. Pero algo muy interesante, antes no teníamos estas dos activas. Miren, tengo aquí juegos y juguetes y aquí artículos para el hogar. Podemos ver que no hay ninguna orden de ventas con este ni con este otro. No hay órdenes de ventas para esos artículos de esa categoría. Pero como yo le estoy aplicando esta medida total orden, no, todas las órdenes de ventas, o cambiamos el nombre. Pongámosle en mayúscula todo, órdenes, órdenes. Entonces, yo como le apliqué esta fórmula, esta función all, lo que hace es que me filtra esta medida total de órdenes, pero lo filtra sin filtro, valga la redundancia. O sea, aquí le estoy diciendo que me elimine cualquier filtro. Esta all lo que me hace es eliminar cualquier filtro. Total órdenes de venta es simplemente el conteo de las filas. Entonces, como me elimina cualquier filtro, por eso es que aquí vemos modificada la tabla. Miren, la voy a quitar un momento. Y la vuelvo a poner. Ahora aparecen estas dos categorías que no tenían ninguna inexistente. Entonces, esa función all dentro del calculate lo que hace es filtrar, quitar cualquier filtro. Y eso incluye cualquier filtro implícito en alguno de mis objetos visuales. Por ejemplo, aquí qué filtro tengo en esta tabla. Yo tengo total órdenes de venta, que es contar las filas de esta tabla. Pero como yo le puse también en las columnas categoría de producto, me va a contar solamente las filas que tengan entradas para esas categorías. Entonces, como no hay ninguna categoría, no hay ninguna orden bajo la categoría juegos y juguetes o artículos para el hogar, entonces lo omite de esta columna de aquí y por eso queda resumida de esta manera esta tabla. El total siempre va a ser el mismo, el conteo de las filas de mis archivos, de mis datos. Pero, como pueden ver, omite aquellos conjuntos vacíos. No así si lo pongo con todo órdenes, porque aquí miren, no me omite nada, pero me muestra nada más el total. No está afectado, miren, ni siquiera por esta categoría de producto, porque ¿qué más afecta esta columna de aquí, categoría de producto? Afecta cuánto de cada cosa hay. Por ejemplo, me dice ya de camcorders y cámaras, de esas 65.000 hay 15.000 y algo. Y pues aquí no hay datos. Todos los toma como cero. ¿Qué podríamos hacer? También podríamos venir aquí y en valores o en columna específica, bueno, elementos de celda es más que todo para el formato condicional, de diferentes maneras. Sin embargo,
Lo podríamos dejar así. Los da como datos vacíos, pero sabemos que están vacíos son 0. Tal órdenes de venta. Bueno, hay varias cosas, pero entonces como yo estoy sujetando esta medida que es sin filtrar, entonces me deja este total aquí, que no está siendo afectado, miren, por esta categoría. Solamente me da el total general. Sin embargo, yo podría eliminar esta medida entonces, o sea, eliminarla del objeto, no la voy a eliminar de mi informe, de aquí de mi tabla de medidas, y utilizarla para crear una medida porcentual también, que sería la siguiente. Miren, vamos a crear una nueva medida, ponerle porcentaje de órdenes. Entonces, vamos a ver por categoría de producto qué porcentaje de las órdenes que se hicieron le corresponde. Entonces, vamos a utilizar divide, y en divide, en el numerador va a ir el total de órdenes de ventas, y en el denominador va a ir el todo. O sea, todo sin filtro. Y resultado alterno que sea un 0. Y ahora que la tenemos, porcentaje de órdenes, entonces vamos a agregarla aquí a la tabla, a ver qué sucede. Y aquí solamente el formato hay que ponerle porcentaje. Y bueno, entonces puedo ver de estas 65.564 que representa el 100% de mis datos, cuánto corresponde a cada una de estas categorías. Por ejemplo, el 4.77% de las órdenes registradas fueron de productos de la categoría de audio. Y así sucesivamente. Si yo vuelvo a meter esta de aquí, pues aquí me aparece blanco igual, pero me aparece esta medida que el único propósito que tiene es tener un total sin nada de filtros, en caso que los tuviera. Entonces la vamos a retirar de aquí de este objeto visual, esta tabla, y así quedaría por ahora esta tabla. ¿Dudas hasta acá? ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Lo que voy haciendo? Muy bien. Muy bien, entonces ahora pongámonos en otra situación, siempre en esta misma tabla. Imagínense que yo quiero saber de todas estas órdenes algún producto en específico. Yo sé, por ejemplo, que aquí está la categoría audio, cámaras, productos del hogar, etcétera, computadoras. Sin embargo, yo quiero ver, vamos a ver aquí la tabla. Yo tengo una clave de producto. Esa clave de producto, si yo vengo aquí a Team Product, y esa es la clave de producto. Esa clave de producto después corresponde a una clave de subcategoría de producto. Vamos a ver esta tabla. Miren, aquí en producto categoría tenemos las 8 que puede haber. Noten que solamente tenemos aquí 6 en esta tabla. 6 en esta tabla. Entonces, si vengo aquí, categoría producto, y luego a su categoría. Para cada categoría, por ejemplo, uno es categoría de audio. Y la subcategoría 1 sería reproductores de MP4, MP3. Otro sería grabadoras, radio, etc. Entonces quiero ver, vaya, por ejemplo, esta 21 dice servicio de computadora y configuración o accesorios de computadora. Yo quiero saber alguna palabra en específico que llevan los productos. Ponerla aquí.
Por ejemplo, computadoras. Entonces voy a utilizar Calculate y voy a utilizar Filter. Vamos a hacerlo. Vamos a poner aquí la medida. Y entonces vamos a poner... Esto es un ejemplo nada más. Computadora, por ejemplo. Entonces quiero utilizar Calculate, que me filtre una expresión. Y la expresión siempre va a ser el total de órdenes de venta, o sea, las filas de mi tabla. ¿Y qué expresión voy a utilizar? Voy a utilizar la siguiente función. Miren, se llama filter, filtrado. ¿Qué es lo que hace? Devuelve una tabla que se ha filtrado. Entonces, ¿cómo la filtro? ¿Qué tabla? Voy a utilizar la función all para que me devuelva todas las filas de una tabla sin valores omitidos por algún filtro para product subcategory. No, categoría producto sería. Esa tabla, o bueno, me da todas las filas de una tabla o de una columna. Entonces aquí vamos a seleccionar esta categoría producto. Entonces, hasta ahora esta expresión me va a dar todas las filas de esa columna, categoría producto. Entonces, todas las filas de esa categoría y me las va a filtrar para el siguiente término. Vamos a ponerle aquí computers. Y cierro los paréntesis. Ah, creo que la borré. Sí, se borró. ¿O será que la almacené en otro lado? No, no es, no, la borré por error. Muy bien, nueva columna, no. Medida DAX. Y aquí nueva medida. Muy bien, entonces categoría. Ahora vamos a utilizar la función calculate. Y en calculate vamos a utilizar el total de órdenes de venta. Luego el filtro va a ser, vamos a ponerle siguiente, filter. Y vamos a poner todas las filas de la columna llamada categoría productos. Y que me lo filtre entonces para categoría producto igual a computers. Entonces yo le estoy diciendo para este total órdenes de venta, filtrame solamente las filas, que es, o sumame, contame las filas que tengan este término de aquí, computers. Y utilizo esta función filtro, que filtro, le doy una expresión o una tabla. En este caso yo me aseguro de que la tabla o la columna no tenga valores omitidos utilizando all. Y le digo entonces la condición, que sea este término. Entonces, antes de visualizarlo, vamos a ponerlo aquí en una tarjeta aparte. Vamos a ponerle categoría computadoras.
Entonces veo que de esas 65.000, más o menos 24.000 de esas incluyen ese término, miren, computadoras. Ahora vamos a ver el porcentaje de esa categoría de computadoras. Entonces lo que voy a hacer, crear una nueva medida, que se llama porcentaje categoría computadoras, y eso va a ser igual, simplemente dividir con divide mi total de órdenes de ventas por mi categoría de computadoras. Resultado alterno, 0. La volví a borrar, me equivoqué de tecla. Divide, y aquí ponemos en el numerador el total de órdenes. Total de órdenes. Lo vamos a dividir entre mi categoría. Todo. Resultado alterno es 0. Bueno, vamos a poner primero categoría computadoras. Categoría computadoras es una medida general, por lo que me da el total aquí, 23.551. Y el porcentaje de categoría computadoras me va a dar cuánto de esas corresponde a solamente las computadoras. O no, creo que lo puse al revés. En divide, arriba iría categoría computadora. Y abajo el total de órdenes de venta. Así sería, porque 23.000 entre 65.000, pero dividido por categorías. Así iría. Y bueno, ahí falta formato porcentaje. Bueno, al revés. No, sí, al revés sería. Al revés sería. Entonces explico. Como esta medida categoría computadoras, al igual que esta de todo órdenes, son medidas totales, utilizando calculate y utilizando all, que me da todas las filas sin valor omitido. Entonces por eso es que vuelven a aparecer estas dos, que están vacías. No hay nada en juegos y juguetes y artículos del hogar. Sin embargo, porque aparecen, entonces yo por eso me aseguro de utilizar divide en esta medida, porcentaje de órdenes, por ejemplo, para que me lo dé como cero o como vacío, tal como lo vemos aquí. Ahora, ¿a qué se refiere esa categoría de computadoras que sea, bueno, no a 100%, si se fijan, da 278.26%? Pero no es que esté malo, simplemente es que estoy haciéndolo bien específico. Básicamente me está diciendo de cada categoría el porcentaje de esas ventas o de esas órdenes de venta que incluyen el término que estoy buscando. Entonces, sería, por ejemplo, este 13.26% se refiere al total 3.123. Se corresponde con este total de órdenes de venta. ¿Cómo lo sé? Aquí lo estoy incluyendo en el numerador. Total de órdenes de venta. Este 66.06 no es acumulativo con este 13, sino que se corresponde con este 15.558 de aquí. Y si yo quiero cambiarle, pues vamos a ver aquí a totales.
o columna específica y buscamos porcentaje de categoría de computadoras. Selecciono. Y bueno, tendríamos que ocultar ese total, tal vez. Bueno, solo puedo, bueno, para uno puedo, pero para alguna columna específica hay que averiguarlo. Pero sí, obviamente, como tengo el total aquí, me aparece sumado todos estos porcentajes, pero ya les aclaré, esto es respecto al total de órdenes de venta de cada categoría, de esta manera. Y de hecho, algo similar hacemos aquí. De hecho, aquí solo voy a poner de nuevo este porcentaje de categoría de computadoras y vamos a poner el total de ingresos. El total de ingresos va a ser, bueno, la voy a crear esta medida, aunque ya la creé como columna. Y va a ser suma de X, que suma de X es una suma iterativa, miren, y lleva dos argumentos. Lleva una tabla primero y luego lleva una expresión. En este caso la expresión es la cantidad que se vendió por el precio unitario. Voy a ponerle formato de moneda y la vamos a poner aquí a la par. Y bueno, hay que ajustar los decimales. De esta manera. Suma de X no es difícil de utilizar. Sum X. Solamente hay que ponerle, como les dije, una tabla. Miren, aquí está. Suma de X. Devuelve la suma de una expresión evaluada para cada fila. O sea, ¿a qué se refiere con eso? La tabla, en este caso, fact sales, porque ahí tengo mi información. Y la expresión es, bueno, hasta podríamos poner una otra columna. Por ejemplo, sales quantity. Esta va multiplicada por el precio unitario, pero el precio unitario está en otra tabla. Por lo tanto, utilizo related para buscar esa tabla. Sería product y la columna llamada unit price. Con eso estoy llamando al precio unitario, miren. Entonces, lo especial de esta función es que fila por fila me va iterando ahí cuánto, cuánto es el valor. Miren, aquí no lo podemos apreciar en estas dos categorías que volvieron a aparecer porque le puse esta categoría todo. Pero básicamente con lo que quería mostrar con estas tablas es la jerarquía que puedo tener con mis objetos visuales y cómo mi primera columna afecta a todas las demás en cuanto al desglose. Miren, aquí estoy desglosando el total de órdenes por categoría y el total de ingresos también, de esta manera. Entonces eso sería todo para la página 6, para la página 5, perdón, y pasaremos a la página 6. Aquí yo agregué ya lo siguiente. Bueno, antes de continuar, ¿dudas con esto? ¿Con alguna de las fórmulas que hice? Por ejemplo, esa de total de ingresos. Y noten que lo estoy explicando también porque, bueno, es necesario que lo conozcan si quieren incursionar en DAX. Y también lo explico porque la tarea va de este tipo de ejercicio. Por ejemplo, ustedes tienen ahí
Una me parece una fórmula, una medida que ustedes tienen que utilizar esta función, suma de X. También hay otras fórmulas que ustedes utilizan calculate y utilizan divide. Entonces, por eso los estamos también explicando aquí de esta manera. Y en las instrucciones de la tarea también incluí el recurso oficial de Microsoft, donde ustedes pueden ver la sintaxis de todas estas funciones DAX para ir a aplicarlas en sus informes. Entonces, aquí en esta página 7, 6, bueno, en página 7 también agregué ciertos datos a esta tabla. Entonces, los voy a mencionar brevemente y luego voy a volver a la página 6. En la página 7, yo puse en esta tabla el año y el mes del año. Recordemos que esas son columnas creadas la semana pasada. Y en el segmentador de datos puse el año también. En la página 8 puse en el segmentador de datos el año, pero lo puse de esta manera, como no es plegable. Y en la tabla puse el año y el mes del año. Y en la página 6 puse el año, el mes, los ingresos brutos y los ingresos netos, que esas son dos columnas que yo utilicé, que yo creé en mi tabla de hechos, mi tabla de ventas, sales. Aquí está, ingresos brutos, que simplemente es ventas netas por el precio unitario. Y en los netos sería ventas netas por el precio unitario menos ventas netas por el costo unitario. Entonces, con eso en mente, también puse en esta otra tabla el día de la semana, tanto en número como en texto. Esas son otras dos columnas creadas, nuestra tabla calendario. Y siempre en segmentador de datos, pero como menú ahí de opciones, le puse categoría de producto. Entonces, algo muy interesante. ¿Cómo puedo organizar mis datos de la mejor manera? Aquí, por ejemplo, esta tabla, tengo año, va de 2007 hasta el 2009, según los datos que yo tengo. Pero miren el mes cómo va. Está organizado en orden alfabético. Si yo quiero organizarlo por año, pues le doy clic. Por mes, miren que no me lo organiza en orden cronológico, como van los meses del año, sino que lo hace solamente en orden alfabético. ¿Cómo puedo yo evitar esto? Y lo mismo aquí con esta tablita de aquí, miren que aquí solamente tengo el día de la semana, tanto en texto como en número. Sabemos que yo sé que el domingo es día 1, pero miren, si yo lo organizo de esta manera, solamente me lo organiza por orden alfabético, no por orden cronológico. Domingo, jueves, lunes, etcétera. No se corresponde con esto. O sea, ahí hay un problema. ¿Cómo lo soluciono? Yo quiero que me ponga los meses de esta tabla y de las otras páginas y también los días de la semana en orden cronológico, como yo los conozco, el orden que llevan ya establecido. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo tendría que venir aquí a datos y no, a seleccionar alguna de mis columnas como día de semana o día de la semana. Miren, vamos a buscar día de semana, el que tiene el texto del domingo a sábado. Entonces, si yo le doy clic a esa columna y me voy aquí a herramientas de columna, aparece lo siguiente, el menú ordenar. Entonces aquí yo voy a ordenar por, y a esa día de semana que tiene el texto de lunes a domingo o de domingo a lunes, la voy a ordenar respecto a la siguiente columna, a día de la semana, que día de la semana es el valor numérico. Entonces al hacerlo, yo ya tengo, miren, domingo, primer día, lunes, segundo día, etcétera, de manera cronológica. Lo mismo podríamos hacer aquí. Selecciono mes del año y la ordeno respecto a la columna mes, que mi columna mes es la columna numérica.
Y así, miren, ya tengo en orden cronológico. Enero 2007, febrero 2007, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa importante, esta tabla calendario, Team Calendar, hay que marcarla como tabla calendario o como tabla de fechas. Y para eso me voy aquí a herramienta de tablas y le doy aquí marcar como tabla de fechas. Esto para utilizar unas funciones de DAX que, bueno, creo que ya no quedó tiempo de verlas hoy, pero las vemos mañana, que son funciones de Time Intelligence, inteligencia de tiempo. Esas son bastante utilizadas con datos así de ventas y que tengan que ver con cronologías, con fechas. Entonces, vamos a marcar como tabla de fechas y la columna de fecha es la columna Date Key. La validación tiene que ser correcta. Le damos guardar. Ahora, si alguien tiene que salirse o porque ya casi son las 2, pues hágalo. Yo voy a tratar de terminar esta página. Y recuerden que la grabación siempre está disponible para que miren esos últimos minutos, los que ya tengan que retirarse. Pero bueno, entonces voy a agregarle a esa tabla lo siguiente, vamos a agregarle medidas acumulativas de Time Intelligence. Vamos a comparar cómo se mueven los ingresos por año. Entonces, para eso, vamos a crear una nueva medida, siempre en mi tabla de medidas DAX. Aquí a la tabla de medidas, nueva medida, y vamos a poner ingresos por año. Ingresos por año. Vamos a utilizar la función calculate. Y voy a filtrar mi medida total ingresos con esta función. Miren, esta función es una función de Time Intelligence, se llama DatesYTD. ¿Qué es lo que hace? Devuelve un conjunto de fechas del año actual, no, fechas del año hasta la fecha actual. Entonces, en este caso, muy importante que tengamos por eso hice antes marcar esa tabla calendar como una tabla de fechas, porque si no, no funcionaría esta función. Solo funciona con tablas de fechas. Entonces, lo que me da es un conjunto de fechas esto. Entonces, utilizando Calculate, voy a filtrar el total de ingresos calculado respecto a las fechas y me los va a desglosar aquí en la tabla cuando le agregue al objeto visual. Entonces, observemos qué pasa cuando yo agrego esa medida de ingresos por año aquí a mi tabla y le voy a dar formato de dólar. Obviamente hace falta aquí los decimales, como siempre. Démosle dos decimales. Y bueno, y tendría los ingresos por año. Y aquí, bueno, le puse ingresos brutos, ingresos netos y me faltó ponerle el total de ingresos. Aquí se lo voy a poner. Total de ingresos. Entonces, centremos nuestra atención en estas últimas dos columnas, en ingresos por año y en el total de ingresos. Aquí yo tengo enero 2007, total de ingresos fue 5.800.000 y tanto. En febrero fueron 6.200.000 y algo.
y así sucesivamente, hasta diciembre de 2009. ¿Qué cambia con esta ingresos por año? En enero de 2007 tengo 5.800.000, pero ahora en febrero de 2007 tengo 12 millones. ¿Cómo es eso? Básicamente, esa función dates YTD lo que hace es ir acumulando de acuerdo a las fechas. Entonces, miren aquí, ustedes sumen 5.816.000 más 6.216.000, el resultado va a ser este valor de aquí de 12.000, o sea, es un total acumulado. Es más, vamos a sacar la calculadora y de un solo. Eh, Miren ustedes, empiezo con 5.816.161,66. Y a eso le sumo 6.816.044,57. Da ese valor de aquí, miren, 12.032.206,23 centavos. Entonces, esa función YTD dates YTD lo que me da son hasta la fecha. Y combinada con Calculate, que recordemos, Calculate filtra mi expresión, en este caso mi total de ingresos, entonces me lo filtró en un total acumulado hasta la fecha. Entonces va acumulando el total. Y el total acumulado al final sería este número de aquí. Si se fijan, no aparece nada en la columna total, porque no hay que ponerlo. Está aquí el acumular total hasta la fecha, fila por fila. De ahí la importancia entonces de llamar a esta tabla, a esta DIN Calendar, marcarla como tabla de fechas. Vamos a expandirlo un poquito. Y ahora, para que lo miremos mejor, vamos a poner esa medida que le denominamos ingresos por año. La vamos a poner por mes. Entonces buscamos el nombre del mes del año en el eje X y en leyenda le vamos a poner el año. Entonces ahí ya tengo una noción yo de cómo va el total acumulado por cada mes del año. Miren, de enero a diciembre. Para llegar acá. ¿Ven la utilidad de esto? ¿Se entiende o le gustaría que explicara algo así ya para finalizar? Todo bien, Inge. Sí se entiende, ingeniero. Muy bien. Creo que ya van viendo la utilidad que tiene. Entonces, esta tablita de aquí, la verdad, no es necesaria. Sin embargo, era para ejemplificar ese concepto de que los días de la semana y los meses del año no están ordenados cronológicamente, sino que por orden alfabético. Pero utilizando esa propiedad de las columnas, de venir y utilizar ordenar por columna, puedo ordenarlas. Por eso es que intencionalmente yo saqué dos columnas en la tabla calendario. Una con el día, así en número, y otra con el día en texto. Y lo mismo con los meses. Entonces yo puedo incluso aquí filtrar. Miren, juegos y juguetes, me borra la página. No hay nada ahí. Artículos del hogar tampoco. Pero así podemos ir categorizando de esta manera nuestros datos. Quedaría la página 7. En la página 7 vamos a hacer una tabla similar. Vamos a poner el nombre del mes. Y ahora aquí le voy a poner también el día, pero el número. Suma de día, me parece aquí, le voy a poner no resumir. Y vamos a poner el total de ingresos. Y por último vamos a poner otra medida
que también es una función de Time Intelligence. Es más, aquí lo voy a comentar primero, esta de aquí. La que teníamos era esta, la ingresos por año. Hasta la fecha. Entonces aquí vamos a crear una medida. Vamos a ponerle ingresos por mes. Vamos a utilizar una función llamada total MTD. ¿Qué es lo que hace? O no, no es esta, es esta. Miren, dates MTD. Devuelve un conjunto de fechas del mes hasta la fecha actual. Entonces, lo voy a hacer con calculate y el total de ingresos que ya tenía, lo voy a poner en esa función, dates MTD, para la columna date key de la tabla calendario. Pues de esta manera la tendría. Y miren lo que pasa cuando yo vengo y la añado aquí a mi tabla. Me va dando el ingreso por mes. Pero no solamente por mes, miren, sino que por el día. Entonces va acumulando por día. Y aquí lo puedo filtrar por año. Obviamente 2006, 2007, 2006, 2005 no me da nada. Pero yo puedo ver aquí cómo va creciendo y después lo voy a poner en una gráfica de esa manera. Entonces, para eso, sobre todo para datos de ventas y que involucran bastantes fechas, es que utilizamos las funciones de Time Intelligence, o sea, inteligencia de tiempo, así se les dice. Y están ahí en el apartado de DAX. Miren, aquí vamos a poner DAX, la referencia. Tienen un apartado, miren, funciones de inteligencia temporal. Entonces aquí ustedes también pueden verlas. No las vamos a ver todas, ya vimos dos. ¿Cuál? Dates YTD y Dates MTD. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Comentarios? Muy bien, si no hay comentarios, entonces finalizamos el día de mañana, siempre a la misma hora. Entonces, pendientes la grabación, ahí va a estar disponible ya en la noche para ustedes.